Político. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en escucharte. Buenas tardes, Omar. Feliz Navidad a ti y a todos los que nos ven y escuchan en todo el país gracias a RPP. Feliz Navidad, Oscar, y uno quisiera que sean realmente más feliz, no estar en estos temas, pero lo que estamos, digamos, presenciando, viendo digamos, la pintura completa, es bien preocupante, es bastante grave. No sé cuánto de esto pueda terminar perjudicando o salpicando directamente al presidente Pedro Castillo, que dicho sea de paso, se está tomando sus días libres, el día no laborable 24, 25 feriado, él se va a pasar sus días en Cajamarca, ¿no? Sí. Bueno, parece que el presidente vive en otro país, ¿no? Él vive en Bolivia, en Nicaragua, no sé, pero en el Perú parece que no, porque acá hay problemas delicados, ¿no? A ningún presidente en realidad en el Perú en los últimos años se le ha permitido, digo, la opinión pública le ha permitido irse de vacaciones, de descanso. Recordemos que PPK, por ejemplo, cometió la ligereza de querer quedarse 2 días en Ica, en un CADE, ¿te acuerdas? Así es. Por supuesto, todos opinamos en contra de eso y tuvo que regresar a Lima, porque este es un país que tiene muchos problemas. Repito, es un país que está enfrentando la peor crisis sanitaria y la peor crisis económica de su historia. Entonces, no es moco de pavo, para hablar además del pavo que viene ahora en Navidad. Es decir, por favor, mucha responsabilidad es lo que se le exige al presidente. Ahora, yendo a la denuncia en concreto, ¿no? Yo te decía, a ver, la figura es la siguiente y llama o genera demasiadas suspicacias. El presidente se reúne con el gerente general de Petroperú, el representante de esta empresa, una lobista, y a los días esta empresa gana una licitación de $74 millones que se termina cayendo. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, todo esto tiene el inicio, el origen en realidad en la poca transparencia que ha mostrado el presidente Pedro Castillo desde que asumió. Primero, no despachar en Palacio, dormir en un sitio que ni siquiera es su casa. 2, no dejar ingresar a la prensa, ni a Palacio, recordemos, ni a la casa. 3, realizar reuniones fuera de Palacio sin registro, porque imagínate ya, digamos que le gustaba la cocina cajamarquina que decía el señor al presidente en esta casa de Breña, como si no pudiesen comer comida cajamarquina en Palacio. Pero pero registran las visitas. Entonces, esta poca transparencia está ensuciando el inicio de este gobierno y le está dando, obviamente, le está echando leña al fuego de la oposición, una oposición que está con sangre en el ojo, Omar. Es decir, hablo de Keiko Fujimori, obviamente, y Fuerza Popular, Rafael López Aliaga y Renovación Popular, y por supuesto Orlando de Soto con Avanza País, aunque acaba de renunciar. Pero digamos, estas agrupaciones que nunca reconocieron ni siquiera el triunfo de Castillo, tienen todas las ganas, es obvio, de vacar al presidente, sacarlo a como dé lugar, pero la verdad, él está contribuyendo. Pero tú ves, Oscar, una oposición articulada, es decir, me queda clarísimo que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, son un bloque que no es un bloque amigable a Pedro Castillo, pero no tienen los votos suficientes para impulsar o aprobar una vacancia presidencial, por ejemplo, como hemos ya visto hace unos días. ¿Ves que haya una oposición articulada en este momento? Mira, no hay nada articulado en la política peruana en este momento, ni en la oposición, ni en el gobierno. O sea, yo creo que tenemos una oposición destructiva y tóxica y tenemos un gobierno inepto, ¿no? Incapaz de, por ejemplo, gestionar ahora. Hemos pasado de un premier Bellido, digamos, confrontacional, a una premier Mirta Vázquez ineficiente, porque ¿cómo es posible que se permita que el primer ingreso del país en este momento que tanto necesitamos, que es la minería, nos guste o no, pero es el primer ingreso, digamos, el 62% de nuestras exportaciones, se permita que se paralicen las actividades de una de las 5 minas más grandes del mundo y la segunda en el Perú? ¿Cómo es posible que se quemen 2 campamentos mineros y todo en los últimos 2 meses? O sea, no en 3 años, no en 10, no, en 2 meses. Y también Nexa, de Resource de inversión brasileña, que es Votorantim Metais, también tuvo que paralizar y felizmente retomó sus actividades. Pero todo porque la ministra ha olvidado que es la primera ministra, y entonces le está diciendo, por favorcito, señores, si pudiesen, ojalá, gracias,
retirarse de la carretera, cuando eso es un delito. El derecho a la protesta existe, Omar. No podemos, y yo trabajo en el tema social hace años con Viceversa Consulting, por lo tanto yo respeto mucho a las comunidades. Pero una cosa es conversar, protestar, y otra cosa es cometer delitos. Y tomar carreteras es cometer un delito en perjuicio de todos los peruanos. Ahora, Oscar, te dejo la pregunta, tenemos que ir a escuchar los titulares, pero te dejo la pregunta, ¿no? ¿Nos estamos de alguna manera acostumbrando a tantos errores mayores? ¿Nos estamos acostumbrando a tanto escándalo? Porque cada semana es un escándalo mayor que el otro, viendo lo de Petroperú. ¿Estamos normalizando esto? ¿Lo estamos pasando por agua tibia como sociedad? Pero por favor, me contestas después de escuchar los anuncios. 4 de la tarde, continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias, conversando con Oscar Díaz. Y yo, Oscar, te dejaba una pregunta, ¿no? Si estamos normalizando ya los escándalos, los errores constantes, los nombramientos cuestionables, y porque día a día o semana a semana estamos tras un nuevo escándalo. Totalmente. Lamentablemente tengo que decir que sí a tu respuesta, ¿no es cierto? Estamos normalizando la mediocridad, normalizando la poca transparencia, normalizando el ataque a los medios de comunicación, y eso está muy mal, porque vivimos en democracia. Y eso le hace daño, para empezar, al gobierno. Y es triste, Omar, y tú que manejas muy bien los temas económicos, es que el Perú tiene un potencial tan grande. Mira, haciéndolo mal, este gobierno, porque lo está haciendo mal, este año los ingresos del impuesto minero van a pasar, por ejemplo, de 4.000 millones del año pasado a 12.500. O sea, se triplican a pesar del gobierno, a pesar. Entonces, la verdad es que tenemos mucha suerte, pero esta ineficiencia le pasa factura al país, sino que no se ve, lamentablemente, no se ve hoy, se va a ver en los próximos años, porque se está ahuyentando la inversión. ¿Qué persona puede abrir siquiera una bodega viendo este desastre? Que no se sabe si van a aumentar los impuestos, si van a aumentar los intereses. O sea, realmente esta falta de norte. Ahora, ¿qué cosas han funcionado tratando de ser positivos, Omar? ¿Qué cosas han funcionado en este gobierno tan malo? Uno, la salud. Estamos por llegar al 80% de vacunación. ¿Por qué? Hay que preguntarnos. Porque el ministro de Salud no quiso inventar la pólvora, no quiso cambiar a descabezar a todo el ministerio y poner a toda su familia, lo que sí han hecho en otros ministerios. Lo segundo, ¿qué está caminando bien? La estabilidad económica, no el crecimiento, pero la estabilidad económica asegurada. ¿Por qué? Porque Pedro Franque, a pesar de no querer mucho, lo cual es público y notorio, hay muchas declaraciones, a Julio Velarde, entendió que era una locura sacar al mejor presidente del Banco Central del mundo, elegido recientemente, para inventar nuevamente una nueva ruta. Entonces, ojalá que prime la razón, ¿no? Ahora, a ver, debería ya darse, aprovechando que son las fiestas de fin de año, aprovechando que va a tener que cambiar el ministro de Educación, tendría que haber un nuevo cambio de gabinete. ¡Wow! Qué difícil pregunta, Omar, porque a uno ve lo que decía yo, que hemos dejado al primer ministro Bellido confrontacional para pasar a la primera ministra ineficiente, y uno dice, sí, pero Dios, son solo 5 meses de gobierno y ya tenemos 2 primeros ministros. Hay rumores fuertes de que se va, pero la verdad hay una frase que dice, ten cuidado con lo que deseas, no se te vaya a cumplir, porque se me paran los pelos de pensar, ¿y qué viene? Porque hay gente que está tratando de promover a Roger Nájar, el jefe del plan de gobierno, que no llegó a la presidencia del Consejo de Ministros, pero que tiene acusaciones de agresión, etcétera. O sea, Dios, a veces es lo malo conocido. Lo que pasa es, como tú dices, y es triste, Omar, nos estamos acostumbrando a la mediocridad, ¿no? A la sin razón, a la falta, al estar al borde de la legalidad, porque lo último referido al tema del escándalo con Petroperú, que hizo bien ayer en tomar la decisión de anular esa licitación, porque era un escándalo, pero esto pues mancha desde la cabeza del presidente de la República, pasando por todos los funcionarios. Y yo creo, como Levitsky, me parece muy difícil, Omar, no me has preguntado eso, pero me parece muy difícil pensar que, y eso lo digo con alegría, que este presidente llegue al 2026, pero me parece inclusive, al ver los últimos acontecimientos
que con las justas podría llegar al 2022. Y eso no es bueno para el país, no es bueno. Justamente, a razón de lo que mencionas, Oscar, lo que hemos podido ver esta semana en cuanto al escándalo de Petroperú podría ser efectivamente aquel gran tema que necesite el Congreso de la República para emprender o empujar una vacancia, aquel sustento real. Bueno, definitivamente ya López Aliaga dijo que van a presentar otra moción. Recordemos que en el caso reciente, para no irnos muy atrás, de PPK y luego de Vizcarra, en el segundo intento de vacancia salieron. Uno que tuvo que renunciar porque iba a ser vacado y el otro, bueno, finalmente fue vacado. Yo no creo no digo con esto que se vaya a repetir la historia exactamente, que con la segunda se dé, pero ¿van a haber más vacancias? Sí. Y lamentablemente, Omar, si bien yo rechazo la actitud obstruccionista y tóxica, para hablar en los términos que hablan ahora los jóvenes, de esta oposición recalcitrante que nunca reconoció ni siquiera los resultados electorales, pero no podemos ser ciegos de reconocer de que el propio presidente pone esa carne en el asador, o sea, les da en el gusto. Realmente parece que él mismo quisiera hacer inconscientemente, eso ya lo analizarán los psicólogos y los psiquiatras, parece que inconscientemente quisiera ser sacado de la presidencia porque no se entiende tanto desatino. Bueno, el problema, a ver, es que tampoco se entiende el rumbo del propio Pedro Castillo, del propio presidente. Es decir, en un momento efectivamente habla de estatizar Camisea, en otro momento habla de promover la inversión privada, en un momento se acerca a Vladimir Cerrón, se vuelven amigos, en otro momento habla de dar mayor apertura, de ir al centro. Entonces, realmente Castillo termina siendo una incógnita, ¿no? Como puede poner al señor Nájar, por ahí podría poner, estoy exagerando, Antero Flores Arauz de Premier. Es decir, no sabemos hacia dónde va a disparar. Exactamente, y eso es peor, diría yo, porque realmente tú en Chile ya sabes cómo viene la mano, Omar, en Chile ya sabes, nos guste o no, cómo viene la mano. Estás elegido a un izquierdista progresista fuera del statu quo, para mi gusto, pero puedo equivocarme, es un Alan García, pero versión moderna, millennial, un Alan García millennial, hablo del Alan García del 85, sí, claro, que era, pues, prometía, hablaba lindo, pero que a la hora de manejar las cosas, otra cosa, pues, es una cosa es con guitarra y otra con cajón. Y acá es lo que tiene que pasar en el Perú, es que tenemos que entender, y el presidente tiene que entender, si es que quiere durar hasta el 26, que el Perú es un paciente en cuidados intensivos. Y al paciente de cuidados intensivos le tienes que manejar sus signos vitales. No lo puedes sacar a correr la maratón de Nueva York. No puedes empezar a probar medicinas con él o echarle vitaminas. El paciente Perú es un paciente delicado. Gracias a Dios, Dios es peruano. Está estabilizado, porque hablo de que no hay una hiperinflación, ¿no es cierto? Estamos todavía con buenas reservas internacionales. Hay un crecimiento de los impuestos a pesar de todo, porque los precios internacionales no son favorables. Es decir, todos los problemas que tenemos lo inventamos los peruanos y nos lo inventa esta clase política que a mi gusto es posiblemente la peor clase política de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Oscar, por este análisis. Un análisis, a ver, no sé si pesimista, pero bastante realista en todo caso. Oscar Díaz, analista político, un fuerte abrazo y que tengas una linda Nochebuena, una feliz Navidad para ti y tu familia. Son la 1:40.